Estimados, esta es una grabación eh, hecha para aquellos estudiantes que no pudieron tener la clase de soporte nutricional de la semana pasada. Además, para aquellos que no pudieron tener acceso a la presentación, bueno, es una presentación breve, como ustedes saben, pero es importante que la tengan por efectos ciertos de que es contenido que va a ser evaluado y porque es un tema importante dentro del manejo clínico del usuario con disfagia. Entonces, la clase es de soporte nutricional, ¿cierto? En el paciente con disfagia. Y en ese sentido, vamos a ir pasando, ahí sí. Cuando nosotros tenemos a un usuario con disfagia, cuando llega un usuario con disfagia, ¿cierto? Al proceso de consulta con fonoaudiológica, ya sea derivado o por consulta voluntaria, ¿cierto? El primer proceso que nosotros realizamos es el de evaluación. Cuando nosotros evaluamos a un usuario con disfagia, buscamos determinar en primer lugar la existencia o no de algún trastorno de glutorio, ¿cierto? O sea, nosotros escuchamos los motivos de consulta, levantamos nuestra hipótesis, en este caso, dadas las características, los signos y la información que nos provee el usuario, y levantamos un proceso de evaluación y posterior a ese proceso, en algunas ocasiones, ¿cierto? Como por ejemplo en los hospitales o en los spam, es un proceso bastante breve, realizamos lo que es la sistematización de la información, donde en estos casos podemos entregar el diagnóstico y la decisión sobre qué va a pasar con el usuario en el momento, y en otros casos tenemos un poco más de tiempo, ¿cierto?, para poder contrastar, para poder atar cabos y poder interpretar la información que obtuvimos, ¿cierto?, del proceso de evaluación y entregar un diagnóstico más claro. Independiente del caso que sea, el proceso de evaluación, ¿cierto?, nos va a permitir eso, determinar si el usuario tiene o no un trastorno de la deglución y cómo vamos a proceder desde ese punto en adelante. ¿Cuál es la idea de poder tomar este tipo de decisiones, ¿cierto? Identificar cómo lo vamos a hacer para intervenir el usuario y qué va a hacer el usuario de aquí hacia adelante, de aquí hacia el final de la terapia, de aquí hacia cualquier otro tipo de intervención futura que tenga en términos de la forma de alimentación. Una persona que tiene un trastorno de glutorio en muchos casos no va a poder alimentarse exclusivamente por boca y en otros casos más extremos no va a poder hacerlo por completo. Entonces, una vez que termine la evaluación, nosotros tenemos que tener claro qué vamos a hacer con estos usuarios en esos términos. ¿Ya? Hasta ese punto llega, hasta ese límite llega nuestra intervención desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros terminamos de evaluar, podemos determinar qué tipo de consistencias y qué tipo de estrategias terapéuticas vamos a asignar a esos usuarios y además de qué manera se va a alimentar mientras transcurre nuestra intervención. Desde ese punto de vista, ya yéndonos, ¿cierto?, a lo que es solamente alimentación, tenemos dos clasificaciones, ya pensando en cómo se va a alimentar el usuario a futuro. La primera es la alimentación o nutrición, como dice la diapositiva, parenteral, y la segunda es la nutrición enteral. Voy a dejar la última que acabo de mencionar para el final porque es un poco más aclaratorio. La nutrición parenteral, en este caso, corresponde a aquella que nosotros vamos a utilizar cuando el individuo no puede utilizar cualquier estructura o cualquier vía de paso del alimento del sistema digestivo debido a que se encuentra sumamente alterada, que no se encuentra funcional, ¿cierto? O por algún compromiso del usuario un poco más complejo. Entonces, esta administración de nutrientes se da por vía endovenosa, es decir, una bolsa muy similar a la del suero, ¿cierto? Que va a tener, en vez de suero, una gran cantidad de nutrientes que va a servir para mantener la nutrición e hidratación del usuario. La vamos a utilizar, entonces, como dice la diapositiva, en aquellos usuarios cuyo tracto gastrointestinal no es funcional. ¿Ya? En algunos casos, niños muy pequeñitos, donde la utilidad de una sonda está muy restringida, personas con compromiso de conciencia, en estado vegetativo persistente, lo que antes se denominaba estado de coma, ¿cierto? Todos ellos son candidatos para la utilización de una sonda, perdón, de una nutrición parenteral, de una vía venosa.
Por otro lado, la nutrición enteral, en primer lugar, es todo aquel soporte o forma de alimentación donde el alimento va a poder ser provisto ya sea por boca o por alguna de las partes del tracto gastrointestinal. En muchos de estos casos no necesariamente va a poder ser por boca, pero este tipo de alimentación también se considera como enteral. Acá tenemos, por ejemplo, la provisión de alimentos por boca, la provisión de alimentos directamente hacia el estómago o la provisión de alimentos eh, hacia el intestino, ya que está provista o cuyas herramientas para poder dar el alimento hacia estas partes del sistema digestivo están constituidas ya sea por la boca, por las sondas al tracto digestivo o por las ostomías. Hay algunos casos de usuarios con disfagia donde solamente tienen problemas con algunas consistencias en particular y en esos casos eh, son candidatos para alimentación mixta, es decir, cuando la persona puede ingerir cierta cantidad de alimento por boca y todo el resto del alimento por alguna parte de la vía digestiva, ya a través de la utilización de una sonda o a través de la utilización de una ostomía. Ahora, vamos más específicamente a lo que son las sondas. Una sonda es básicamente, como su nombre lo dice, un tubo, ya que puede ir conectado desde la boca o desde la nariz. Nosotros vamos a hablar más que todo de aquellas eh, que se instalan en primer lugar vía nariz y que pueden llegar hacia el estómago o en este caso hacia el intestino, específicamente al yeyuno. Y las ostomías, que en la diapositiva anterior se mencionaban, son incisiones que se hacen a nivel del estómago o del intestino, a través del cual se hacen pasar los alimentos directamente hacia el estómago o hacia el intestino, respectivamente, sin la necesidad de que el alimento sea enviado desde la nariz o desde la boca directamente hacia, pasando por el esófago y llegando al esófago, al estómago o al intestino. ¿Ya? Son incisiones, en el caso de la gastrostomía, hechas directamente al estómago y la yeyonostomía, incisión directamente al intestino. ¿Ya? La diferencia las vamos a pasar a ver ahora. ¿Cuándo vamos a ocupar una sonda? ¿Cuándo vamos a ocupar una ostomía? Bueno, una sonda vamos a utilizarla generalmente cuando nosotros a través de nuestra evaluación y a través de nuestro pronóstico consideramos que el usuario al cual le vamos a implementar la sonda probablemente se va a recuperar en menos de 4 semanas o 6 semanas como máximo, ¿ya? Estamos hablando de un mes y medio como máximo, ¿sí? Cuando este pronóstico del usuario en realidad no es tan favorable, es decir, no prevemos que fuese a completar una intervención terapéutica que busque, ¿cierto?, como objetivo una alimentación funcional o una alimentación o recuperar la función de alimentación exclusivamente por vía oral, eh, entonces vamos a utilizar una ostomía. Entonces, cuando nuestro tratamiento dura por lo menos más de un mes, la ostomía es la opción. Generalmente en el contexto clínico, casi por protocolo, las personas que se les instala una sonda inmediatamente posterior a algún tipo de accidente cuando la sospecha de disfagia es inminente, sin eh, consulta previa o sin evaluación fonoaudiológica previa, como en el caso de las personas con accidente cerebrovascular. Eso no es tan correcto, pero es una buena medida de prevenir la neumonía aspirativa, ¿ya? Ahora, la evaluación fonoaudiológica va a determinar en el fondo si la persona se mantiene con sonda o si pasamos a una gastrostomía directamente. Esto discutiendo, ¿cierto?, la información con el equipo médico. No es que nosotros como fonoaudiólogos vamos a dar la orden y esto se va a cumplir. Se tiene que discutir con el equipo y en conjunto se toma la decisión, ¿ya? Ahora, ¿por qué una sonda no debería ser utilizada más allá de 4 o 6 semanas? Puesto que si la persona con disfagia tiene, digamos, una sonda puesta por este tiempo, vamos a asumir que las estructuras encargadas del proceso deglutorio no van a estar activas, no van a estar realizando la función. Y como dice el principio de la neuroplasticidad, úsalo o piérdelo.
¿sí? Si nosotros no utilizamos las estructuras para realizar la función, esto en vez de ir mejorando, o las estructuras en vez de ir mejorando, se van a ir atrofiando, ¿ya? Y además que es muy molesto para los usuarios en términos de la deglución. Por lo tanto, se cumple este periodo y se debería volver a reevaluar para visualizar la posibilidad de una ostomía en casos de personas que no mejoren con una intervención terapéutica en este periodo. ¿Cuándo vamos a utilizar sondas entonces? Cuando necesitamos una transición a la dieta oral, ¿cierto? Necesitamos usuarios que, posterior a su trastorno, posterior a la incidencia de una alteración, necesiten terapia para volver a alimentarse por vía oral, ya sea con una sola consistencia o con todas las consistencias. Si la ingesta oral es menor al 50% de los requerimientos nutricionales, entonces la persona no va a estar en condiciones, ¿cierto?, de realizar una alimentación funcional, dado que va a empezar a perder peso muy rápido o va a comenzar con manifestaciones propias de la deshidratación. Por lo tanto, es un riesgo mantener una persona que no puede satisfacer todas sus necesidades con una ingesta menor al 50% de sus requerimientos, ¿ya? Esto a través de evaluaciones instrumentales. Generalmente se determina la cantidad de alimento a través de una evaluación instrumental, como lo es la videofluoroscopía o la videoendoscopía de la deglución. Cuando además vamos a utilizar una sonda, cuando necesitemos soporte nutricional para un paciente postoperatorio, que a lo mejor no va a tener un trastorno deglutorio como tal, pero se le intervengan zonas, ¿cierto?, de su sistema digestivo que le impidan la ingesta oral de alimentos por un periodo de tiempo específico, ¿ya? Ejemplo de ello, en algunos casos pueden ser las personas quemadas. Una persona que se le quema, por ejemplo, la cavidad oral, el sistema digestivo, eh, el sistema respiratorio, eh, imagínense que se queman un dedo, por ejemplo. Se queman un dedo, uno piensa que ese dolor se va a mantener de manera transitoria y después va a pasar, pero la verdad de las cosas es que la quemadura va con nosotros, ¿cierto?, bastante tiempo y es bastante dolorosa. En el caso de las personas que se queman y que tienen grados de quemadura más altos, esto es muy doloroso, especialmente cuando se queman los tejidos blandos o se queman las mucosas. Estoy hablando de la faringe, estoy hablando de la laringe, estoy hablando del esófago. En este caso, las personas al tragar y al generar un paso de alimento por tejidos que se encuentran quemados, es un proceso bastante doloroso y que se busca evitar con la utilización de la sonda, ¿ya? En el caso de los pacientes postoperatorios, puede ser por algún tumor, por ejemplo, que se opte por alimentarlos, perdón, con sonda para que facilitar que los tejidos operados eh, se, se curen, se restablezcan antes de poder entregar alimentación nuevamente por esa zona. Después de una injuria cerebral que produce disfagia, ustedes saben los ejemplos clásicos: accidente cerebrovascular, traumatismo encefalocraneano, ¿cierto? Son los clásicos. Por precaución, en algunos casos, la utilización de sondas previa a la evaluación fonoaudiológica y en otros casos cuando la persona no logra satisfacer sus necesidades nutricionales. Una sonda nasogástrica en términos de ventajas y desventajas. Las ventajas de estas son el aporte calórico y mantenimiento del aparato digestivo funcional, es decir, desde el estómago hacia abajo, la persona puede continuar, digamos, activando, ¿cierto?, las estructuras que van van a ocuparse de degradar los alimentos y garantizar la nutrición. Esto es bastante importante, puesto que en algunos casos estas personas logran mantener funcionalidad del estómago y logran mantener funcionalidad del intestino en términos de la acción de ellos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, es súper importante tener en consideración eso a la hora de implementar una sonda o una gastrostomía. No se trata solo de una alteración a nivel orofaringio. Muchas veces, por ejemplo, consecuencia de un accidente cerebrovascular, hay estructuras que reciben inervación, ya sea central o periférica. Hay estructuras que van a requerir de esa acción neurológica, de esa acción nerviosa,
para continuar funcionales. Por ejemplo, y no son excepciones, el estómago y los intestinos necesitan de una acción nerviosa para poder pasar este bolo alimenticio desde el estómago hacia el intestino y desde el intestino, ¿cierto?, hacia los canales de eliminación de los alimentos. En el caso de la sonda, vamos a indicar una sonda cuando haya un correcto vaciado gástrico, es decir, una capacidad del estómago de poder llevar el bolo alimenticio exitosamente hacia el intestino sin que se estanque en esa zona. Entonces, cuando nosotros tenemos este vaciado gástrico funcional, la sonda, digamos, es una buena opción, nasogástrica, ¿cierto? Es una buena opción para poder, digamos, mantener esta funcionalidad del aparato digestivo. Mínimamente invasiva en el sentido de que su instalación no es tan complicada como otros procedimientos. Ya vamos a ver la sonda nasoyeyunal. Y eh, es mínimamente invasiva en el sentido de que no va a generar molestias al alimentarse. Algunas al momento de deglutir, por ejemplo, la propia saliva, sí. Algunas al momento de deglutir en seco, sí. Pero el alimento pasa exitosamente desde la nariz hacia el estómago sin ningún tipo de complicación extra. Como desventajas, aumenta o se constituye como un factor de riesgo para infecciones, ¿sí? Porque deja desprovista eh, de protección ciertas zonas, ya por ejemplo en el caso del el estómago con el esófago, el esófago, ¿cierto? Perdón, el esfínter esofágico inferior se va a tener que mantener abierto con el paso, ¿cierto?, de esta sonda, y eso puede generar que la persona devuelva cierta cantidad del alimento desde el estómago hacia el esófago, al no garantizar ciertas posturas en particular. Otras infecciones en general producto de la presencia solamente del tubo, que tiene que ver con sinusitis, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que cautelar el cambio, en el caso de que sea necesario, periódico de la sonda o la correcta higiene de la sonda, ¿ya? Esos son más cuidados de enfermería. Las desventajas también, la inhibición de reflejos, principalmente faringe, ¿ya? Nauseoso y de la deglución como tal, al no haber una activación directa sobre estos por demasiado tiempo, puede contribuir a que, aparte del trastorno deglutorio de la persona, se exacerben las manifestaciones del reflejo de la deglución producto del desuso, ¿ya? Dificultades cosméticas también, que es el pelo de la cola para algunas personas, ¿cierto? Pero para otras puede significar algo muy importante, tiene que ver con que la sonda puede verse, ¿cierto?, el inicio de esta en la nariz y eso puede generar, ¿cierto?, que las personas, perdón, visualicen a la persona, al usuario, como una persona que está más comprometida en términos de salud y que a algunas personas les puede impactar directamente su calidad de vida. Por lo tanto, es un riesgo o una desventaja que no es menor para muchos usuarios. ¿Ya? Entonces, una visualización de la sonda, básicamente, ¿cierto? Es a través de su inserción en la nariz y su paso directamente desde la nasofaringe, pasando por el esfínter cricofaringeo, ¿cierto? Esfínter esofágico superior, paso por el estómago, por el esófago, perdón, y llego directamente en el extremo inferior hacia el estómago. Entonces a la persona se le inyecta eh, el alimento a través de una jeringa, por esta vía que queda, digamos, en la nariz, y por presión este alimento baja, ¿cierto?, directamente hacia el estómago, ¿ya? Algo que es importante mencionar es el hecho de que las sondas requieren una consistencia de alimento específica, ¿ya? Eh, no tolera cualquier alimento, me explico. No puede ser que la persona se lleven al usuario, ¿cierto?, a su casa y en la casa pasen el alimento por batidora y se lo inyecten por la nariz hacia el estómago. Eso no es posible de realizar, puesto que muchas veces las consistencias que se podrían proveer por esta sonda pueden quedar atascadas si es que quedan muy grumosas o si quedan
muy densas, ¿ya? Entonces, no cualquier consistencia puede transmitirse, puede insertarse a través de una sonda. Por eso hay fórmulas comerciales que son las que se utilizan clásicamente en las personas y que lógicamente garantizan las necesidades nutricionales de los usuarios con disfagia. Sin embargo, estas son bastante caras y no siempre se pueden costear si es que una persona le toca, ¿cierto?, darse de alta y volver a su casa con la sonda puesta, ¿ya? Que es una práctica que comúnmente hacen en algunos hospitales para desocupar camas, ¿ya? Entonces hay temas del cuidado de la sonda y del uso de determinadas fórmulas que pueden volver inviable que una persona pueda mantener su alimentación de manera segura en casa. Por eso tiene que ser idealmente un manejo hospitalario hasta que la persona se dé de alta, a menos que se garanticen los cuidados de enfermería y la provisión de la fórmula para la casa. Sonda nasoyeyunal, ya que vimos entonces que una sonda nasogástrica pasa desde la nariz hacia el estómago, la sonda nasoyeyunal se inserta desde la nariz y va directamente hacia el yeyuno, que es una parte del intestino que está entre, valga la redundancia, intestino delgado e intestino grueso, ¿ya? En este caso, a diferencia de la sonda nasogástrica que requiere un manejo de enfermería, un manejo médico, en donde básicamente la instalación es ambulatoria, ¿ya? La sonda nasoyeyunal abarca un trecho un poco más largo que el estómago y lógicamente necesita, dada la inmensa variabilidad anatómica de todas las personas, que para poder pasar desde el estómago hacia el intestino, eh, necesitamos tener un apoyo visual de examen más que todo para poder asegurarnos que la sonda quedó ahí y que no llegó directamente hacia el estómago y quedó estancada ahí, ¿cierto? Entonces, esa instalación se hace en quirófano con la persona anestesiada y no sedada y con apoyo fluoroscópico, que es un examen radiológico dinámico que nos va a permitir observar hacia dónde se está dirigiendo la sonda. ¿En quiénes se va a indicar? En aquellas personas que necesiten una rehabilitación, en este caso no solamente orofaringia, sino que estomacal, del vaciado gástrico que habíamos mencionado anteriormente, que no dure más allá de 30 a 60 días. En este caso, no solamente el criterio va a ser la funcionalidad orofaringia, ¿cierto? Porque al tener una instalación ya más de quirófano, uno esperaría que además, ¿cierto?, de lo difícil de la instalación, las alteraciones gástricas o las alteraciones digestivas en este caso duren un poco más en ser resueltas, ¿sí? Y por eso se estima un plazo de 30 a 60 días. Eh, las ventajas es en el fondo que son que aseguran la alimentación a nivel intestinal y disminuyen los riesgos de aspiración y de reflujo gastroesofágico, porque en este caso ya no va a haber una acción directa del alimento, no se va a entregar el alimento directamente hacia el estómago, sino que esto va directamente hacia el intestino. Por lo tanto, ya no hay un riesgo de reflujo gastroesofágico. El contenido gástrico no va a haber, ¿cierto? El contenido va a ser entregado directamente hacia el intestino. Em, las desventajas es que, dada la consistencia del alimento, que es un poco más espesa que la de la fórmula gastroesofágica, de la sonda nasogástrica más específicamente, estas se tapan y hay que estar constantemente limpiándolas, ¿ya? Es una sonda un poco más gruesa, por lo tanto hay molestias nasales y lógicamente las mismas desventajas de tipo cosméticas, ¿ya? Ahora bien, al ser una sonda, también deberíamos tomar en consideración, ¿cierto?, que no debería pasar más allá del tiempo recomendado antes de eliminarla, ¿cierto? Que la eliminación del sistema de la persona también debería hacerse vía de quirófano, ¿cierto? Entonces es bastante complicado, ¿ya? ¿Cuándo vamos a instalar una sonda nasoyeyunal? Cuando el estómago no sea capaz de vaciar el contenido que se encuentra en esta estructura hacia el intestino, ¿ya?
Las personas con accidente cerebrovascular muchas veces no solamente se les paraliza o tienen debilidad en las estructuras de los miembros superiores o inferiores, sino que también hay parálisis de los esfínteres que le cuesta su apertura y por ende cuesta el vaciamiento gástrico. ¿Ya? En esos casos la sonda nasoyeyunal es útil porque la alimentación por vía oral, faríngea y estomacal ya no se garantiza. Entonces, el último recurso de las personas para garantizar la nutrición y la hidratación es indicar que el alimento vaya directamente hacia el intestino. ¿Ya? Los bolos alimenticios en el intestino son un poco más lechosos y este es el último punto donde se pueden absorber ciertos nutrientes. ¿Sí? Posterior a eso, podríamos pasar a una alimentación parenteral, es decir, cuando no tenemos actividad ni orofaringia, ni estomacal, ni intestinal. ¿Ya? Entonces, la sonda nasoyeyunal se presentan en personas con alto riesgo de aspiración y con trastornos del vaciamiento gástrico, lo que ya habíamos comentado. La imagen que le están observando ahora tiene que ver con un poco el mapeo de cómo debería ser, ¿cierto?, la ruta que recorren, en este caso, las sondas más utilizadas. La nasogástrica, directamente de la nariz al estómago, y la nasoyeyunal, directamente, ¿cierto?, al yeyuno, que es donde estoy marcando acá. ¿Sí? Ahí está. Ahora bien, hablemos un poco de las ostomías. Las ostomías, antes de gastrostomía, son orificios, ya, aperturas, que se realizan en algunas estructuras para poder andamiar, para poder bypassear, para poder garantizar, dicho de otra manera, una función corporal específica. En este caso, por ejemplo, hablamos de gastrostomía, donde va a ser un orificio que se realiza directamente en el estómago para que la alimentación se realice por esta vía. Pero, por ejemplo, también tenemos las traqueostomías, que son orificios que se realizan, ¿cierto?, a nivel traqueal para garantizar la función de respiración. Por eso parto definiendo las ostomías, ¿cierto?, como orificios que buscan garantizar una función específica del cuerpo. Dicho eso, las gastrostomías, ahora, ¿cierto?, con respecto a los soportes nutricionales, es una apertura, una incisión que se realiza en las paredes abdominales para introducir una sonda en el estómago. Por lo tanto, esta incisión va a corresponder a una herida que le va a quedar al usuario abierta para poder garantizar, ¿cierto?, eh, la alimentación por el estómago. ¿Sí? No es que la persona después se le cicatrice la herida porque en el fondo hay un tubo entre medio que va a impedir dicha cicatrización. Las gastrostomías clásicamente se utilizan en usuarios de mal pronóstico en términos fonoaudiológicos para la deglución, es decir, usuarios que probablemente en un mes o menos de un mes no van a poder mantener la alimentación, la deglución como tal, que permita satisfacer sus necesidades nutricionales. ¿Ya? Estamos hablando de trastornos deglutorios severos, donde la persona prácticamente aspira todas las consistencias e incluso su propia saliva. ¿Ya? En estos casos, la gastrostomía viene a bypassear la entrega del alimento por vía orofaringia, porque no es posible, ¿cierto?, utilizar esa vía por el riesgo aspirativo, y permite la introducción del alimento directamente por una sonda, por un tubo que va conectado directamente al estómago. No desde la nariz al estómago, sino que directamente a través de un orificio al estómago. Cuando se indica en casos de que las estructuras orofaringeas estén disfuncionales y cuando el estómago, el vaciamiento gástrico, se encuentre funcional. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver este tubo, ¿cierto?, que a través de una incisión en la pared abdominal anterior eh, permite, ¿cierto?, conectar por vía, ¿cierto?, quirúrgica el estómago con el medio exterior, minimizando al máximo posible, ¿cierto?, gracias a este botón y a este botón externo y este botón interno, minimizan el ingreso
de bacterias o agentes nocivos que puedan generar una infección a la persona. Es por esto, en el fondo, que se considera que esto es una herida abierta y por lo tanto necesita de cuidados y de curaciones constantes para evitar dicha infección, ¿ya? Ahora, en estos casos, a diferencia de las sondas, las gastrostomías permiten ser que cualquier alimento sea pasado por acá siempre y cuando puedan ser batidos y vueltos a una consistencia homogénea, es decir, sin grumos, ¿ya? Yo puedo mandar a una persona a la casa de alta con una gastrostomía, lógicamente garantizando los cuidados de enfermería, las curaciones y garantizando que una persona le entregue el alimento como corresponde, ¿sí? Le entregue el alimento batido, ¿cierto? Por este tubo sin tener que hacer un gasto extra en fórmulas comerciales a diferencia de la sonda. Entonces yo puedo, si puedo batir el almuerzo del día, lo puedo traspasar sin ningún tipo de problemas por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me garantiza eso? La nutrición y la hidratación correcta del usuario en las cantidades que corresponden, ¿ya? O sea, eh, idealmente la persona que usa una gastrostomía y que es diagnosticado probablemente con disfagia orofaringea, tiene que ser supervisado también por un nutricionista para garantizar que todas las comidas que se le dan por este tubo satisfagan las necesidades nutricionales, ¿ya? Ahora bien, al igual que las otras sondas, este tubo necesita ser limpiado. Eso se hace con agua destilada y en algunos casos también hasta con Coca-Cola, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Coca-Cola es un agente ácido débil en términos químicos que tiene algún nivel de corrosión y que por lo tanto va a poder limpiar las paredes internas de esta sonda de alimentos que pueden haber quedado pegados, ¿sí? Entonces, no es que, que sea lo más adecuado, no es tan dañino, ¿cierto? Lógicamente no le vamos a dar Coca-Cola a una persona con diabetes, pero en algunos usuarios, digamos, es útil para poder realizar la limpieza del tubo, ¿ya? Cara interna, en la imagen a su derecha de la gastrostomía, ese es el botón interno, ¿cierto? De la misma, y este botoncito, perdón, este orificio que ustedes ven, es por donde llega el alimento, ¿cierto? Hacia el estómago. Si el estómago está funcional, el alimento va a fluir, ¿cierto? Directamente del estómago hacia el intestino. Y en la imagen izquierda, ustedes pueden observar una gastrostomía instalada en una persona, ¿cierto? Pueden observar alrededor del botón externo que aquí hay sangre, ¿cierto? Tampoco tan profusa, ¿cierto? No tanta en cantidad. Sin embargo, nos recuerda que esto es una herida abierta y que requiere ser curada varias veces durante el día, ¿ya? Cuando vamos a indicar una gastrostomía en pacientes con lesiones neurológicas o daños que impiden el paso seguro del bolo desde las cavidades orofaringeas hasta el estómago. Personas que tengan tumores que bloqueen el paso del alimento desde la boca hacia el estómago, por ejemplo, tumores de lengua, tumores de faringe, tumores de esófago que no permitan el paso del alimento hacia el estómago, que se acumulen, ¿cierto?, alrededor de esto y que puedan ser más riesgosos para la persona. Hay otras personas que por desnutrición, por quemaduras, tampoco pueden, ¿cierto? Más prevalentemente, en el caso de las quemaduras, no pueden ingerir alimentos por vía orofaringea sin tener un trastorno de glutorio como tal, sino que por consecuencia de estas alteraciones. Ventajas de gastrostomía: disminuye considerablemente el riesgo expirativo, no hay ninguna estructura pasando por la, perdón, no hay ninguna sonda, ningún tubo pasando por la vía orofaringea, por lo tanto no va a tener esfínteres abiertos a la fuerza, ¿cierto? Como en el caso de la sonda nasogástrica, nasoyeyunal. Eh, Va a permitir la alimentación terapéutica, es decir, voy a poder activar las estructuras orofaringeas de manera indirecta, ¿cierto? O en pequeñas cantidades de alimento, eh, en la medida que sea seguro, ¿cierto? Y por lo tanto me va a favorecer la posibilidad de rehabilitación cuando corresponda. No todos los casos de personas gastrostomizadas se les puede garantizar una rehabilitación de la disfagia. Sin embargo, hay algunos que les favorece no tener una sonda
porque activa con mayor fuerza, con mayor intensidad y pueden tener, digamos, una intervención más sistemática, dado que la vía orofaringea se encuentra libre y no está siendo obstruida por un tubo. ¿Ya? Mantiene el tracto gastrointestinal activo, súper importante, pensando, ¿cierto?, que este alimento tiene que ser degradado. Ventajas cosméticas, muchas veces las personas con una gastrostomía pueden disimular que tienen algo en el estómago, ¿cierto? O conectados directamente al estómago, mejor dicho, a través de fajas, a través de vendas y poniéndole una polera o un polerón encima, nadie se daría cuenta que tienen una gastrostomía, a diferencia, ¿cierto?, de las sondas. Además, es más útil para los adultos mayores, por ejemplo, que tienen problemas cognitivos, problemas de nivel de conciencia, como por ejemplo secuelas de TEC, o adultos mayores con Alzheimer o alguna demencia, que al estar constantemente desorientados, si yo los tengo una sonda instalada, van a querer sacárselas, ¿sí? En cambio, si yo le pongo una gastrostomía a estas personas y les pongo una faja, al no tener una sensación de molestia directamente en la zona, eh, pasa un poco, no siempre, pero desapercibido. O al fajarlo, yo le limito la posibilidad de poder sacársela, ¿ya? Como desventaja, el reflujo, ¿cierto? En caso de una persona que al darle alimento directamente hacia el estómago, hay una posibilidad, ¿cierto?, que con una mala posición se devuelva el alimento hacia el esófago o incluso hacia la vía orofaringea, aumentando el riesgo respirativo. Probabilidad de ulceración en el sitio de estómago, si hay mal cuidado de enfermería, pueden haber exacerbación de los daños, ¿cierto? Y riesgo de infecciones. Yeyunostomía es el símil de la sonda nasoyeyunal, sin embargo, es una incisión que se hace en una parte del intestino delgado, al igual que la gastrostomía, que es una incisión que se realiza, ¿cierto?, en el estómago, eh, y en este caso viene siendo el mismo procedimiento, pero hecho en el intestino delgado, ¿ya? En este caso, se utiliza, ¿cierto?, cuando el estómago no puede realizar vaciado gástrico por diferentes motivos, ¿sí? Y en algunos casos sustituye la gastrostomía cuando hay condiciones inflamatorias que eviten la correcta función del estómago. O sea, no necesariamente un trastorno del vaciado gástrico que sea permanente o de mayor, digamos, duración, ¿ya? Sino que cuando hay complicaciones del funcionamiento de la gastrostomía. ¿Cuándo se va a indicar? En los casos más extremos, cuando corresponda a la persona la resección estomacal o del esófago, o ambas, perdón, producto de un cáncer, por ejemplo, disminución del vaciamiento gástrico del estómago, o como alternativa ante un proceso inflamatorio estomacal que disminuye la efectividad de la gastrostomía como método. No se ve muy bien, la verdad. Hay que entrar a mirarlo un poco con un poco más de detalle, pero como pueden observar acá, este sería un caso de resección estomacal. Si se fijan, la imagen nos muestra el estómago específicamente, ¿cierto? Y tenemos el tubo, la sonda, conectada directamente hacia el intestino delgado, como lo haría una gastrostomía, ¿cierto? Con el tubo conectado directamente hacia el estómago, ¿ya? Imagen resumen, con todas las condiciones que podemos entender, ¿cierto? Como alimentación enteral y parenteral, ¿cierto? Aquí tenemos enteral, alimentación exclusiva por vía oral, o mixta, ¿cierto? A través de una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal, alimentación de tipo parenteral, ¿cierto? En este caso, uso de vía, que puede ir directamente por subclavia o por vía venosa en el brazo. Y se me olvidaron las ostomías, que en este caso son formas de alimentación de tipo enteral, donde tenemos la gastrostomía y la yeyunostomía. Alimentación enteral, entonces, alimentación por boca, sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, gastrostomía y yeyunostomía. Alimentación parenteral por vía venosa, ¿cierto? Ya sea antebrazo o vía subclavia, de alimento en bolsas tipo suero,
que tienen los requerimientos nutricionales de la persona. Otros ejemplos, imágenes con ejemplos de gastrostomía y de yeyonostomía respectivamente. Entonces, un pequeño diagrama de flujo. ¿Cuándo vamos a indicar modificación de la dieta? ¿Cierto? Cuando podamos responder esta pregunta. ¿La vía oral permite cubrir las necesidades nutricionales del paciente? Si permite cubrirlas completamente, administración de alimento por vía oral. Si no permite cubrirlas completamente o parcialmente, administración a través de sonda, en un usuario tipo, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos administración mediante sonda, tenemos que realizarnos otra pregunta. ¿La duración del tratamiento es inferior a 4 o 6 semanas? Si es inferior a 4 o 6 semanas, entonces la sonda a utilizar es una nasogástrica o nasoyeyunal. Si la duración del tratamiento va a ser superior a 4 o 6 semanas, indicamos una ostomía. Un buen punto de referencia pensando en la condición más frecuente que lleva a la instalación de una sonda o una gastrostomía es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, al ser en su mayoría, ¿cierto?, una alteración de tipo cortical, es decir, de primera motoneurona, genera cuadros de disfagia que son más leves. ¿Por qué? Porque no tenemos una afectación directa del centro de gatillamiento del reflejo que se encuentra a nivel de tronco cerebral, como podría ser una afectación de segunda motoneurona. Entonces, vuelvo a repetir, el accidente cerebrovascular es un compromiso de primera motoneurona. Al tener un compromiso de primera motoneurona y un trastorno de glutorio leve, la mayoría de los casos de personas con accidente cerebrovascular que adhieren a la terapia, ¿cierto? Y que usted implementa una correcta intervención terapéutica, la duración de su intervención antes de las 6 semanas probablemente va a tener el usuario alimentándose por lo menos de manera funcional por boca. En ese caso, deberíamos ir o optar, ¿cierto?, por la instalación o por sugerir la instalación de una sonda de tipo nasogástrica, siempre y cuando no haya informe del gastroenterólogo, en este caso, o informe médico en general, de que la función de vaciado gástrico se encuentra alterada. Si la función de vaciado gástrico se encuentra funcional y usted cree que la disfagia del sujeto se va a resolver, por lo menos en términos funcionales, de 4 a 6 semanas de duración, usted indica una sonda nasogástrica. De otra manera, si el vaciado gástrico se encuentra poco funcional, la indicación tiene que ser de sonda nasoyeyunal y la discusión de la intervención estomacal ya no es parte de nuestras decisiones terapéuticas. Se discute en equipo. Si la duración del tratamiento es superior a este periodo, entonces vamos a buscar una gastrostomía o una yeyonostomía dependiendo del funcionamiento del estómago o no. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, bajo este diagrama de flujo, nosotros vamos a poder tomar una decisión en específica sobre qué es lo que va a pasar con el usuario, pero vamos a tener que generar esta decisión o informar esta decisión al equipo médico para que ésta se tome en conjunto. ¿Quién provee la mayor cantidad de información para tomar esta decisión? Los fonoaudiólogos. Sin embargo, siempre hay otras aristas del análisis de la situación del usuario que deben ser analizadas por el equipo médico. Bueno, aquí hay algunos criterios fonoaudiológicos que ya hemos visto algunos para poder indicar o no alimentación enteral. Por ejemplo, si el paciente aspira o no, en nuestro caso más clínico, o cuánto aspira en caso de que podamos acceder a una evaluación de tipo instrumental. ¿Cuáles son los diagnósticos médicos y el diagnóstico fonoaudiológico, que era lo que yo comentaba en la diapositiva anterior? Que la decisión se tiene que tomar en conjunto para visualizar idealmente todas las aristas del caso. Historial de neumonía aspirativa, en el caso de que el usuario previo a la evaluación fonoaudiológica ya haya desarrollado una neumonía aspirativa, entonces la decisión de instalar una sonda nasogástrica o una gastrostomía, dependiendo de lo que se visualice, ¿cierto? Es prácticamente obligatoria. La habilidad del usuario para ejecutar posturas compensatorias, para toser, la severidad de la condición médica general, indican un poco, indican un poco cómo va a ser el curso clínico de la condición del usuario. Si la persona tiene poca fuerza para toser, probablemente va a poder eliminar poco
poca cantidad de alimentos y que está sometido a la alimentación enteral, y eso es un factor de mal pronóstico a corto plazo de la función deglutoria. Por lo tanto, deberíamos considerar también esto para poder diagnosticar al usuario, ¿sí? Si a lo mejor la capacidad funcional del usuario a simple vista es buena, funcionalidad, tenemos que ver qué tanto está afectada la capacidad para toser. ¿Ya? Si la capacidad para toser es mala y tenemos riesgo aspirativo con alguna consistencia, lo más lógico sería indicar una sonda. Pronóstico, ya lo dijimos, estado respiratorio tiene que ver con lo anterior, con los antecedentes de neumonía, con los antecedentes de infecciones respiratorias, que puedan agravar más la situación del usuario en caso de que haya posibilidad de aspiración. Aspiración silente, esto se evalúa con evaluación instrumental, es cuando el usuario aspira alimento y no hay un indicador clínico que nos dé la sensación, o que nos dé, perdón, no la sensación, que nos dé la certeza de que el usuario no está aspirando. Por eso que la capacidad de tos es importante en estos casos porque es un indicador de que la protección de la vía respiratoria todavía está indemne. Cuando yo tengo mala función deglutoria, por ejemplo, un retraso significativo del ascenso laríngeo palpable, que me diga que probablemente el usuario tuvo una penetración o incluso una aspiración, pero no hay ningún indicador clínico, entonces yo tengo que sospechar de aspiración silente y tengo que mandar al usuario a evaluación instrumental para corroborar. Mientras eso ocurre, la persona debería se le debería indicar una sonda. Estado cognitivo alerta tiene que ver con que probablemente no va a obedecer instrucciones y probablemente, valga la redundancia, no va a poder alimentarse voluntariamente. Y eso también me permite guiar la decisión si le voy a instalar una sonda o le voy a instalar una gastrostomía, sumado al pronóstico de recuperabilidad, si es a largo plazo. En una persona que tiene un bajo nivel de alerta, generalmente la instalación de gastrostomía es directa por el riesgo de que se le saque la sonda. Ahora, si los equipos médicos pueden manejar el hecho de que la persona, o pueden manejar, mejor dicho, la situación de que la persona quiere sacarse la sonda, entonces le instalamos la sonda. Consideraciones finales, por mucho tiempo se creía o se pensaba que la decisión de instalar una sonda, de instalar una gastrostomía, era exclusivamente del equipo perdón, no del equipo, del fonoaudiólogo. Ya, eso no es así. Siempre nosotros proveemos la información que le va a permitir a todo el equipo de profesionales de ciencias de la salud y el equipo médico tomar una decisión en conjunto. ¿Ya? Muchas veces con nuestra opinión basta y sobra, pero en algunos casos hay situaciones que requieren un manejo específico y que no solamente nuestra visión del usuario va a ser predominante para la instalación de sonda o gastrostomía. ¿Ya? Para poder indicar una sonda, nosotros tenemos que tener plena certeza de que el usuario la necesita o una gastrostomía. Y es por eso que debemos manejar aspectos teóricos, anatomofisiológicos de la disfagia y cómo va a ser su pronóstico en términos de toma de decisión. ¿Ya? Los que les mencionaba anteriormente, por ejemplo, en el caso de los usuarios con ACV. Usuario con ACV, lesión de primera motoneurona, probablemente un buen pronóstico. Las personas con lesiones de segundo motoneurona, que sean con compromiso moderado o severo, probablemente no tienen un pronóstico de buena resolución al corto plazo y van a necesitar a lo mejor una gastrostomía o una yeyunostomía dependiendo del compromiso. Por eso es que es importante que manejemos conceptos teóricos para la toma de decisión. Muy bien. Y la utilización de estas vías de alimentación se pueden dar también en conjunto a otras medidas de protección de la vía aérea. En algunos casos, las personas pueden tener trastornos deglutorios tan severos que incluso pueden realizar aspiración que lleve un riesgo de infección respiratoria solo con su propia saliva. En esos casos, el uso de una traqueostomía va paralelo a la utilización de una gastrostomía. ¿Ya? Cuando el trastorno deglutorio es muy severo, la persona va a tener peligro de alterar su situación respiratoria por una consecuencia de un mal manejo de glutorio. Y por eso vamos a instalar una traqueostomía paralelo a la utilización de una gastrostomía. ¿Esto complica el pronóstico del usuario? Muchas veces sí. Son usuarios
de mal pronóstico al corto y mediano plazo, pero no quiere decir que una persona con una traqueostomía o con una gastrostomía no pueda volver a recuperar por lo menos la alimentación funcional. Eso sí, generalmente a largo plazo. Y bueno, eso era lo que tenía que compartir con ustedes. Espero que les sea de utilidad y pueden tener acceso, ¿cierto?, en el link que les compartí cada vez que lo necesiten. Cualquier duda pueden hacérmela en clases o pueden escribirme o si nos topamos en la universidad, lógicamente pueden acercarse y sin ningún tipo de miedo consultar.